En este vídeo vamos a hablar sobre la probabilidad condicionada. La definición de probabilidad condicionada es la probabilidad del suceso B condicionada por el suceso A. Es la probabilidad de que se realice B sabiendo que ya se ha realizado A. Es decir, lo que nos dice la probabilidad condicionada es lo siguiente: que la probabilidad de B sabiendo que ha ocurrido un suceso A es igual a la probabilidad de A intersección B, es decir, la probabilidad de que ocurra A y ocurra B, partido por la probabilidad de A. Esto es lo que nos dice la probabilidad condicionada. Que puesto de otra manera, lo podemos decir así también. Probabilidad de B condicionado a que ha ocurrido A será igual a el número de sucesos elementales de A intersección B, partido todo ello por el número de sucesos elementales de A. Bien, pues dicho esto, vamos a ver un par de ejercicios. En este primero nos dice lo siguiente. En una urna hay 4 bolas rojas y 5 verdes. Se extraen 2 bolas sin devolución. Y pregunta, haya la probabilidad de que la segunda bola sea roja con la condición de que la primera haya sido roja también. Entonces, lo vamos a ver en primer lugar con el diagrama de árbol, que lo vimos en su momento también cuando vimos cálculo de probabilidades con diagrama de árbol. Entonces vamos a llamarle R1 a extraer bola roja la primera vez y R2 extraer bola roja la segunda vez. Entonces, una manera muy sencilla de calcular una probabilidad condicionada a otra, en este caso nos pide la probabilidad de que la segunda bola sea roja con la condición de que la primera haya sido roja también, es decir, que esta primera sería la probabilidad de roja la primera y esta que sea roja también la segunda, es decir, lo que nos pide aquí es la probabilidad de que sea roja la segunda sabiendo que fue roja la primera. Y aquí esta probabilidad la tenemos calculada ya en el diagrama de árbol. Fijaros, aquí, si tenemos 4 bolas rojas y 5 verdes, la probabilidad de que salga una roja, pues es, como habíamos visto el otro día, casos favorables partido por casos posibles, 4 bolas rojas partido por 9 bolas que hay en total. Esto es la probabilidad de que salga una roja. Y si ha salido una roja, entonces nos quedan 3 rojas en la urna y 5 bolas verdes en la urna. Por lo tanto, la probabilidad de salir roja ahora en la segunda será casos favorables en esta, que son 3, partido por el número de casos posibles, que son 8. De ahí entonces que la probabilidad de que salga roja la segunda, habiendo sido roja la primera, pues será esta probabilidad de aquí, es decir, 3/8. Bueno, pues el segundo ejemplo dice lo siguiente. Se lanzan 2 dados al aire y preguntan, ¿cuál es la probabilidad de obtener suma de puntos igual a 7? Esta la hemos visto el otro día ya, cuando estuvimos en el apartado de la regla de Laplace, pues hemos hablado de las tablas de contingencia y en el apartado 1 que nos dice cuál es la probabilidad de obtener sumas de punto igual a 7, pues entonces contamos los casos que sumen 7, es decir, 1, 2, 3,
4, 5 y 6. Por lo tanto, la probabilidad de A, en este caso, es decir, la probabilidad de la suma de los puntos es 7, pues será igual. ¿Casos favorables? 6. Partido por el número de casos posibles, que son 6 por 6, 36. Que lo podemos simplificar y nos queda un sexto. Y ahora el caso 2 nos dice, si la suma de puntos ha sido 7, ¿cuál es la probabilidad de que alguno de los dados haya salido un 3? Es decir, sabemos algo ya, sabemos que la suma de sus puntos ha sido 7 y nos piden otra probabilidad, que lo tenemos aquí puesto, quién es A y quién es B. Entonces aquí lo que nos pide es probabilidad de que alguno de los dados haya salido un 3. Entonces pondremos aquí la probabilidad de B, de que en alguno de los dados haya salido un 3, condicionado a lo que sabemos ya. Sabemos que la suma ha sido 7. Entonces, esto, la probabilidad condicional nos dice que es igual a la probabilidad de A intersección B partido por la probabilidad de A. Nos vamos a la tabla y vemos que probabilidad de A intersección B, es decir, que la suma sea 7 y además que alguno de los dados haya salido un 3. Pues de que sea 7 y de que haya salido en alguno de los dados un 3, solo tenemos este caso con este, que es este, y además tenemos este de aquí con este, que nos da este otro resultado. Por lo tanto, ¿cuántos casos hay? Pues 2. Entonces diremos que esto es igual, probabilidad de intersección B será 2 partido por la probabilidad de A, es decir, partido por el número de casos que verifiquen que la suma de los puntos es 7, que en este caso el número de casos es 6, los 6 7 que tenemos. Por lo tanto, el resultado será 2 tercios, o lo que es lo mismo, 1 tercio. Bueno, pues este ha sido el apartado de probabilidad condicionada.